El tema de hoy son los campos magnéticos. La idea de o los objetivos de aprendizaje es conocer las propiedades de los imanes permanentes y su interacción entre sí. Esto nos va a permitir estudiar el comportamiento de los campos magnéticos y ver sus efectos. Al igual que con los campos eléctricos, la manifestación más sencilla de observar es las fuerzas que experimentan los distintos elementos. En particular, como todo lo que hemos visto, está relacionado con la carga eléctrica, por lo tanto vamos a estudiar esta fuerza que se manifiesta de una manera diferente a la que observábamos durante la interacción con los campos eléctricos, y de ahí que reconocemos la diferencia con la manifestación del campo eléctrico en particular y esta nueva denominación de campos magnéticos. Y por último vamos a determinar qué es lo que, o cómo esto repercute ya no en una carga puntual o en una distribución de cargas, sino, por ejemplo, en un conjunto de cargas que se está moviendo, como es en el caso de una corriente eléctrica. En general, lo primero que estudiamos siempre del magnetismo son los imanes permanentes, que observamos que pueden interactuar entre sí y que además tienen la capacidad de atraer ciertos objetos que tienen, digamos, cierta particularidad, que fundamentalmente están hechos de hierro o alguna aleación, alguna composición del mismo. Y además, también se observa que entre estos imanes permanentes, aparte de la atracción, existen fuerzas de repulsión, pero que no lo observábamos con esas estructuras estáticas de cargas como las que habíamos visto en el caso de los campos eléctricos. A partir de que reconocimos que estas cargas eléctricas, o que empezamos a estudiar estas cargas eléctricas en movimiento con la corriente eléctrica, observamos que comienzan a aparecer una nueva serie de fenómenos, una nueva serie de manifestaciones, que es lo que hemos denominado en general fuerzas magnéticas o magnetismo, para generalizar el concepto, y con lo cual ya nos da una idea de que este tipo de fenómenos se presentan particularmente cuando existen movimiento en estas cargas. O sea, ya salimos de este estado estático a un estado dinámico. Y podemos diferenciar, o vamos a diferenciar para el estudio, básicamente dos etapas. O sea, una primera es observar qué sucede en o qué manifestaciones se observan sobre una carga que se está moviendo en una región del espacio y experimenta una fuerza que no la podemos explicar a partir de los campos eléctricos que hemos estudiado, con lo cual decimos que en esa región del espacio existe un campo magnético. Y por otro lado, o más posteriormente, lo que vamos a tratar de determinar es de qué manera podemos generar este campo magnético, y adelantándonos un poco a esto, vamos a observar también que para que ello ocurra tiene que haber un movimiento de cargas de tal manera que se produzca este campo magnético y se manifiesten a través de estas interacciones entre cargas. Entonces, lo que observamos es que tiene que, a primera vista, lo que podemos pensar es que tiene que haber un movimiento relativo entre las cargas eléctricas para poder observar estas manifestaciones que le denominamos campo magnético. Lo primero que se observó históricamente es que había ciertos materiales
que presentaban esta particularidad de que en una cierta posición se repelían y invirtiendo la posición de alguno de estos elementos, estos se atraían. De tal manera que se manifestaban, digamos, como fuerzas de repulsión en lo que posteriormente denominamos polos de igual denominación, y cuando estas eran fuerzas de atracción decíamos que los polos eran opuestos. Esto básicamente, en principio, fue por analogía con las cargas eléctricas que presentaban estos dos tipos de carga o estos dos tipos de interacciones. De tal manera que, y otra de las características es que estas interacciones también se dan a distancia de la misma manera que las observábamos en las cargas eléctricas. En principio, no vemos este movimiento de cargas en estos elementos, en los imanes permanentes, pero después ya vamos a estudiar que en realidad, o se entendió muy posteriormente cuando se comenzó a estudiar la composición subatómica de la materia, que en realidad las cargas dentro de la misma materia no estaban estáticas, sino que tenían un movimiento. Si estudian un poquitito, pasamos del modelo de digamos, de la galleta con chispas de chocolate, o la galleta con pasas de uva, como se le llamaba, del modelo atómico, pasando por el modelo de Bohr al modelo atómico actual, en donde se sabe que las partículas subatómicas, y en particular los electrones, tienen varios movimientos, que bueno, esto es lo que en definitiva nos lleva a estas manifestaciones de ciertos materiales que presentan estos campos eléctricos. En general, al igual que cualquier descripción de un campo, tenemos que definir un punto en el espacio en donde vamos a observar las manifestaciones, y vamos a poder decir que en esa región existe un campo, dado que observamos o podemos de alguna manera medir las fuerzas que son ejercidas sobre una determinada carga. A diferencia de las cargas eléctricas, que sabemos que más allá de que podemos diferenciarlas de acuerdo a su acción en positivas y negativas, estas las podíamos, digamos, agrupar, o se podía manifestar como una carga neta de un solo signo en particular. Mientras que, por ejemplo, en un imán, si lo dividimos o lo fraccionamos o rompemos un imán permanente, en realidad en cada uno de los pequeños trozos que obtenemos, vamos a seguir observando que tiene las mismas características. O sea, vamos a poder observar que en cada uno de esas fracciones se van a presentar estos dos polos. En principio todavía no o sea, se supone que o se está buscando el monopolo o el polo único aislado magnético, pero hasta el momento no se lo ha podido determinar, no se lo ha podido encontrar. Por lo tanto, vamos a suponer que siempre estas manifestaciones magnéticas se dan de forma bipolar, o sea, van a tener siempre la presencia de estos dos polos magnéticos. Con respecto a la materia, como les comentaba, en el caso de los electrones tienen ciertos movimientos que denominamos spin, que sería el equivalente a que estas cargas estuvieran girando o rotando alrededor de un determinado punto, y cuando se ordenan, bien, de una determinada manera, vamos a poder, o podemos decir que, digamos, el campo magnético asociado a este movimiento de carga se tiende a ordenar. En general, en ciertos materiales, este spin, digamos, en las estructuras a nivel atómico, están relativamente ordenadas. Ya en particular lo vamos a
definir más adelante, que es el caso de los materiales ferromagnéticos. Si bien en conjunto de todos los átomos que componen una determinada cantidad de la materia, no están ordenados en sí, pero bajo ciertos efectos podemos ordenarlos, ya no solamente a nivel intraatómico, sino a nivel macromolecular, o sea, a nivel de grandes cantidades de materia, y es donde se comienzan a manifestar estos fenómenos, o se dice que el cuerpo está magnetizado. Ya vamos a volver un poco sobre ese tema en particular, que es interesante y aparte, bueno, explica un poco este fenómeno que estamos estudiando. Esto lo vamos a ver puntualmente en la unidad siguiente. Con respecto a las características de estos, digamos, de las manifestaciones, como dijimos, siempre observamos esta aparición de dos polos. Una de las manifestaciones más claras la tenemos a través de la observación de las brújulas magnéticas, que se orientan en una determinada dirección en función de ciertas fuerzas que las atribuimos al campo magnético terrestre. Entonces vemos que hay una interacción entre estos elementos que, digamos, sufren manifestaciones y presentan manifestaciones de tipo magnético. En particular, dijimos que los polos de distinta denominación se atraían entre sí. Entonces, en realidad, el polo norte de la brújula está apuntando a lo que le denominamos el norte magnético, que en realidad, desde el punto de vista magnético, correspondería a un polo sur por este fenómeno de atracción. El mismo análisis lo podemos hacer en sentido contrario. Podemos decir que el polo sur de la aguja en realidad se ve atraído por el polo norte del imán. En el caso de la Tierra, hay algunas características que la hacen, digamos, o que favorecen la aparición de este fenómeno de magnetismo. Uno de ellos es que básicamente el núcleo de Tierra está compuesto casi en una gran proporción por hierro, y dijimos que los materiales ferromagnéticos tienen esta particularidad de que los spin de sus electrones de cada átomo de hierro están orientados, y además tienen un movimiento que hace que estas cargas también se muevan de ciertas y determinadas maneras, lo que también lo podemos observar, o se observa en el cambio del polo norte magnético, que no es estático, con respecto al polo norte geográfico, que sería el eje imaginario alrededor del cual gira la Tierra. Pero en realidad, haciendo un modelo a escala, podríamos considerar algo similar, digamos, al modelo atómico. Si bien, digamos, nos sirve desde el punto de vista práctico para poder explicar el fenómeno, o sea, establecer ciertas analogías, pero desde el punto de vista físico son fenómenos completos, o sea, si bien están relacionados, pero a través de manifestaciones diferentes. Bien, entonces, siguiendo un poco con lo que veníamos viendo, lo que podemos deducir de estas observaciones, o lo que se fue deduciendo con el tiempo y hoy en día conocemos, es que, primero que nada, la manifestación de estas fuerzas magnéticas, que son diferentes, como dijimos, de las fuerzas eléctricas, son proporcionales a la magnitud de la carga eléctrica que se está moviendo en esa región del espacio. Lo segundo es que si de alguna manera, digamos, esta misma carga, bajo las mismas condiciones, sufre variaciones en la fuerza, quiere decir que también hay una dependencia de la magnitud y de la dirección y sentido de este campo, que es el campo magnético.
Otra tercera característica es que también, si cambiamos la velocidad, tanto en dirección y sentido como en rapidez con que se mueve la partícula, observamos que hay una dependencia de esta fuerza magnética de esta variable. Y por último, que la manifestación de esta fuerza siempre se da de manera perpendicular a la dirección de la velocidad como a la dirección del campo magnético. Recordemos que, nuevamente, como habíamos dicho, un campo magnético tiene características vectoriales en un punto determinado del espacio. De tal manera que, poniendo todas estas observaciones de manera analítica, a través de una expresión en que tiene en cuenta esos variables, podemos decir que la fuerza magnética, como dijimos, es proporcional a la carga, a la rapidez, pero teniendo en cuenta su dirección y sentido, y por otro lado, también con respecto a el campo magnético, bien, teniendo en cuenta su dirección y sentido. Y dado que la manifestación de la fuerza es perpendicular, la expresión que me permite vincular esas dos magnitudes vectoriales es el producto vectorial. O sea que el resultado es a su vez un vector y que es perpendicular a cada una de estas magnitudes vectoriales. Desde el punto de vista de la magnitud, la intensidad de esta fuerza va a depender, obviamente, de las intensidades de cada una de estas magnitudes y, en particular, del ángulo que formen entre sí. Independientemente del ángulo que formen la velocidad y el campo magnético entre sí, siempre en dos rectas que se intersectan, en este caso en el punto del espacio de observación, que es donde se encuentra la carga en un instante de tiempo, recordemos que la carga se está moviendo, por lo tanto va a estar en ese punto en un instante de tiempo determinado. Entre estos dos vectores podemos definir un plano. O sea, siempre dos rectas que se intersectan en un punto definen un plano, dado que una recta la podemos definir entre dos puntos y tres puntos definen un plano, esto lo sabemos de geometría. Entonces siempre la fuerza va a ser perpendicular al plano que formen estos dos vectores independientemente del ángulo, excepto cuando los dos vectores son colineales, dado que ahí no podemos definir un plano, un solo plano, dado que ambos vectores están en la misma recta. Entonces, al no poder definir un plano, tenemos infinitos planos. Eso, desde el punto de vista analítico, lo representamos a través del seno del ángulo, dado que cuando el ángulo entre los dos vectores es cero, el seno es cero y no tenemos esta manifestación de la fuerza. O sea que en realidad, como siempre les comento, la forma analítica con que escribimos nosotros en realidad responde al fenómeno físico. O sea, estas expresiones matemáticas lo que hacen es poner ciertas reglas que explican en realidad el fenómeno físico que ocurre en la realidad. Una forma rápida, que hay muchas, pero una de las que a mí siempre me sirve para orientarme con respecto a esto es utilizar la regla de la mano derecha, en donde, por ejemplo, cuando nosotros intentamos decir que es el número 1, lo hacemos con el dedo índice, ¿bien? Entonces, el primer término del producto vectorial lo vamos a asociar con el dedo índice. En este caso, el primer término del producto vectorial es la velocidad. El segundo, que sería el dedo que le sigue en orden, que es el dedo mayor, lo vamos a asociar con el segundo eh, término del producto vectorial. Entonces, con estos dos dedos los orientamos en el sentido en que esté el campo, la velocidad y el campo magnético en ese punto que ocupa la carga en ese instante de tiempo, y extendiendo el pulgar perpendicularmente al plano que forman estos dos, obtenemos la dirección de la fuerza.
Esa es una forma de acordarse rápidamente cómo funciona digamos, el producto vectorial a través de lo que vamos a manejar como la regla de la mano derecha. Vamos a ver más adelante que en algunos otros casos vamos a utilizar este mismo principio de una manera quizás un poco más simple. Así que bueno, si me tienen paciencia ya vamos a llegar y vamos a volver sobre esto. Pero esto es sencillo porque aparte me da el orden en que tengo que introducir estos vectores en el producto. Recordemos que, bueno, como está afectado por la carga, como vemos en la expresión de acá, si la carga fuera negativa, me afecta el sentido de todo el resultado, o sea, el sentido de la fuerza, y simplemente lo único que tenemos que tener en cuenta es que en la dirección que apunta el dedo es si la carga fuera positiva, con lo cual si la carga portadora es negativa, simplemente tenemos la misma dirección, pero invertimos el sentido. Acá lo vemos en esta representación. Otra forma de verlo sería, digamos, con el sentido opuesto a la regla de la mano derecha. Si quieren, también lo podemos asociar o hacer el análisis con las mismas características con la mano izquierda cuando aplica para cargas negativas. Cualquiera de los dos métodos les va a funcionar y es una buena regla mnemotécnica para, digamos, como una especie de ayuda a memoria a aplicar este concepto. Teniendo en cuenta las unidades de la fuerza y despejando la carga y la velocidad, vemos que para el sistema internacional las magnitudes del campo magnético están expresadas en Newton por segundo sobre Coulomb por metro. Esta unidad recibe el nombre de Tesla, la abreviamos con la letra T mayúscula en honor al físico Nikola Tesla, y si operamos matemáticamente teniendo en cuenta otra unidad que habíamos visto, que es el ampere, que equivale a un coulomb por segundo, otra forma de expresarlo es en newtons sobre ampere por metro. Esta forma de manifestación es más práctica, dado que en realidad, como vimos, podemos medir la corriente eléctrica en ampere y en función de la posición que está medida en metros, podemos obtener, digamos, la fuerza en Newton o podemos medir la fuerza en Newton equivalente. Por eso generalmente en muchas aplicaciones el Tesla lo equiparamos a Newton sobre ampere por metro. Es muy común, ya no tan frecuentemente, pero en alguna bibliografía que se mencione otra unidad de medida que es el Gauss, también en honor a un físico y matemático, que ya lo estuvimos viendo cuando estudiamos los campos eléctricos, y que en realidad se basa en otro sistema de unidades. Por lo tanto, cuando hacemos la conversión entre uno y otro sistema de unidades, nos da la equivalencia de que un Gauss equivale a la 10 milésima parte de un Tesla. O sea que el Gauss es una unidad mucho más pequeña de medición de los campos eléctricos. Dado que, como vimos, la manifestación de la carga, de la fuerza magnética es por la interacción entre las cargas, una de las formas de poder observar la presencia y la intensidad del campo magnético es observando las fuerzas que actúan sobre las cargas. Y hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Dado que la fuerza actúa perpendicularmente a la dirección en la que se está moviendo la carga, si recordamos lo que vimos en Física 1, esto lo que va a producir es un cambio en la dirección, un cambio en la trayectoria. Entonces, uno de los, utilizando, digamos, esta característica, un instrumento
que nos permite medirlo es el osciloscopio, que en su forma más sencilla consiste en lo que denominamos un tubo de rayos catódicos. En realidad el osciloscopio usa campos eléctricos no magnéticos, pero podríamos aplicarlo de la misma manera. En realidad los televisores antiguos, los de pantalla, tubo de rayos catódicos que se llamaban, usan este principio, o sea, usan campos magnéticos. Lo que se hace es, entre la pantalla y un punto que ubicado detrás de ella, se establece una diferencia de potencial a través de un proceso como por ejemplo el calentamiento de ciertos materiales. Se liberan electrones, por eso se llaman cátodo, y por esta diferencia de potencial se genera un campo eléctrico. El campo eléctrico impulsa a estos electrones a través de una fuerza eléctrica, los cuales adquieren una determinada aceleración. Quiere decir que en un punto del espacio van a tener una determinada velocidad. Si en ese punto, digamos, en algún punto de esa trayectoria, existe un campo magnético, bien, que esté ubicado perpendicularmente a la trayectoria original que seguían esos electrones, va a aparecer una fuerza magnética que, como vimos, y por ser estos perpendiculares entre sí, podemos reescribirlo de esta manera. Bien, dado que el seno de 90 grados es igual a 1, y vamos a tener una aceleración. Si tenemos una aceleración, en este caso que es perpendicular a la trayectoria, va a haber una desviación. Cuando el electrón llega a la pantalla, esta tiene fósforo, y ante la energía del impacto el fósforo brilla, y por eso vemos en dónde es la posición. Quiere decir que en realidad sobre las cargas eléctricas, en el caso de la existencia de un campo eléctrico y de un campo magnético, podemos aplicar el principio de superposición, y la fuerza neta resultante de ambas interacciones simplemente la podemos obtener a través de la suma vectorial de la fuerza eléctrica que lo impulsa hacia la pantalla y de la fuerza magnética que lo desvía de su trayectoria original. Operando un poquitito las dos expresiones que habíamos encontrado, obtenemos esa expresión que vimos anteriormente. De tal manera que si pudiéramos trazar digamos, observar en una región del espacio estas manifestaciones, podríamos trazar un mapa de la ubicación del campo magnético. O sea, podríamos ir buscando en función de la desviación y la trayectoria de la carga, conoceríamos la ubicación del campo magnético, y si trazamos una línea imaginaria tangente a cada uno de estos puntos, podríamos hacer este mapa de líneas de campo, tal cual hicimos en el caso del campo eléctrico. Con una diferencia, que en este caso dijimos que no existen los polos magnéticos aislados, sino que siempre se presentan de a pares. Por lo tanto, estas líneas de campo son siempre cerradas, y de manera similar a las que habíamos visto en los campos eléctricos, estas nunca se cruzan entre sí, sino que lo que se va a observar es que mientras estemos más cerca de la fuente del campo magnético, estas líneas tienden a concentrarse, como vemos en la imagen, mientras que a medida que nos alejamos, estas líneas de fuerza tienden a separarse. Con lo cual, de alguna manera nos lleva a tener en cuenta que el campo magnético, como vamos a ver en la unidad posterior, tiende a disminuir a medida que nos alejamos de la fuente del campo. O sea que el campo magnético tiene ciertas características similares al campo eléctrico, pero hay algunas que son distintas, como por ejemplo que, a diferencia del campo eléctrico, las líneas siempre son
desde una carga o una carga neta positiva, dijimos que se expandían siguiendo la forma de esta distribución de cargas, y mientras que en una carga neta negativa las líneas consideramos que se acercaban. En este caso son siempre, o eran líneas abiertas. Para el campo magnético las líneas de campo siempre son cerradas. ¿Mm? Y acá sí hay que hacer una distinción también muy importante con respecto al campo eléctrico. En el caso de los campos eléctricos, mayormente las líneas de campo coincidían con las líneas de fuerza. O sea, si nosotros dejamos una carga libre en un campo eléctrico, este se iba a mover, impulsado por la fuerza eléctrica, prácticamente en la misma dirección del campo eléctrico, si es que no actúa ninguna otra fuerza. Mientras que acá, la fuerza siempre actúa perpendicularmente a la dirección y al campo magnético. Entonces, ya las líneas de fuerza que pudiéramos trazar no coinciden bajo ningún aspecto con las líneas de campo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si quisiéramos, como van a ver en uno de los experimentos de laboratorio, sí lo que podemos hacer es observar la orientación de, por ejemplo, una brújula magnética que puede moverse libremente en el espacio, y la orientación que adquiriría esta brújula sí coincide con digamos, las líneas de campo magnético. ¿Bien? Es, digamos, el único caso en donde las fuerzas de atracción magnética van a ser coincidentes en ese punto del espacio con las líneas de campo. Como, a diferencia del campo eléctrico, podíamos hacer cortes planos y observar o estudiar este fenómeno digamos, en el plano, por ejemplo, el de la hoja, en el caso de los campos magnéticos, siempre las manifestaciones las vamos a observar en 3 dimensiones. Entonces, una de las simbologías que vamos a utilizar para representar aquellas magnitudes vectoriales, como por ejemplo el campo magnético, en esa región del espacio, es utilizando un punto cuando el vector está, digamos, apuntando hacia nosotros como observador, por ejemplo, saliendo del plano de la pantalla, o como en el caso de la imagen, en donde el campo magnético lo suponemos que está perpendicular a la pantalla, pero orientado desde afuera hacia adentro de la pantalla, lo vamos a representar con una cruz. Para hacer una regla mnemotécnica o una analogía, vamos a imaginar que el vector es una flecha. Entonces, si vemos la flecha de frente, lo que vemos es la punta, el puntito, y si vemos la flecha desde su parte posterior, lo que vamos a ver son las guías, las plumitas de dirección, que tienen generalmente una forma de cruz. ¿Bien? Esto sería, para poderlo representar gráficamente de manera plana, un fenómeno que en realidad se da particularmente en el espacio.